Ya, yo cogí la obra El lenguaje de las sirenas de la autora peruana Mariana del Taus. Voy a hablar un poco sobre la autora, algo corto nomás. Ella es de nacionalidad peruana, nació en el año de 1974. Es, como muchos la conocen, dramaturga y directora del teatro peruano. Estudió actuación, ya que quería ser actriz, pero fracasó porque no le iba muy bien. Así que se metió en el mundo de la dramaturgia y literatura, y por ende, eso es su fuerte. Estudió en la Católica. Sus obras más conocidas son Tres historias de mar, Volar, La puerta invisible, Ruido efímero, La mujer espada, El lenguaje de las sirenas que yo escogí, El criadero, El Padre Nuestro, El sistema solar, Ruido, entre otras más. Sus obras de Mariana del Taus reflejan mucho el tema de la diferencia de clases sociales que hay en el Perú, como la discriminación, el racismo, la choleada, el clasismo, entre otros temas como el abandono, la homosexualidad, la falta de comunicación entre los padres y los hijos, y también son acontecimientos que pasó en el Perú, que es con respecto al terrorismo que vivió, como por ejemplo el RMTA y el Sendero Luminoso. Ya que estos movimientos también marcaron más este tipo de clasismo entre las personas de clase alta y la clase baja. Mariana Altaos nace, pues, clase media alta. Siempre criticó a los de clasismo alto con el tema de cómo se comporta, dando más valor al clasismo bajo, reflejando en sus obras reflejando en sus obras que ella no es como uno de ellos, como la gente clase alta, sino se considera como de clase baja. En el Perú, más que todo en la capital, es más notorio ese tipo de clasismo, ya que separan a las personas haciendo reflejar que uno es más inferior que la otra. Aparte de que es un tema que nunca va a acabar, porque siempre estuvo y siempre va a estar ahí. También con respecto a la obra que yo escogí, El lenguaje de las sirenas, que es una obra que me gusta mucho, aparte de ser muy sencilla de leer, fue publicada en el 2012. Se trata sobre una familia limeña de alta sociedad que baja a la playa a pesar de que ese día nadie podía salir ya que se acercaba un tsunami. Pero a esta familia no le importó, así que la obra ya te pone desde el inicio eh, un contexto, el lugar, por ejemplo, en la playa. Es una playa exclusiva que no se puede bajar gente de recursos bajos. También hay una parte del libro donde menciona que hay un letrero que dice prohibido bañarse las empleadas. No se pueden bañar las empleadas y solamente la gente rica, porque supuestamente van a contaminar el agua. También cada miembro tiene características, por ejemplo, como el padre, que es el típico padre que lo tiene todo rico, que no le importa qué le pasa con la familia, solo le importa trabajar. Luego también tenemos a la madre, que es, digamos, también la típica madre rica que es materialista, que gusta discriminar y rechazar a las personas de bajos recursos. Y luego tenemos a los dos hijos, ¿no? Que también tienen un gran falta de autoestima y también una gran falta de comunicación de los padres hacia los hijos y viceversa. También en la obra habla mucho temas eh, como la diferencia de clases sociales, el rechazo, la discriminación, por ejemplo, la choleada, el racismo, la falta de identidad, la aceptación, el amor, la falta de comunicación, la homosexualidad, ser clasista. Y yo voy a partir del clasismo, que es decir, el sujeto clasista, ¿no? El clasismo, según la RAE que investigué, significa tendencia o actitud discriminatoria de una clase social respecto a otras que se consideran inferiores. Y ser clasista es quien lo practica. Y yo considero que el clasismo se da en el sujeto contemporáneo y por ende a la sociedad, porque este rechazo, esta categoría de ser diferente a otro y ponernos en una escala de pirámides a nosotros mismos, parte recién de que nosotros decidimos en qué pirámide o en qué categoría queremos nosotros estar. Entonces, aparte de que te influyen muchas cosas, ¿no? Como por Ok, ejemplo, quién Franci, tiene los quiero mejores decirte, aparatos. Franci, escúchame.
Perdón Sí. que te corte acá, pero necesito decirte primero, y esto para todos, porque se los voy diciendo, eh, la definición de clasismo no me la puedes dar con Right. la definición que da la RAE, por favor. Ahí puedes mirarla para que tú tengas Ya. claro qué dice la RAE, pero la RAE no es suficiente para que argumentes el tema. ¿Sí? Ahí tienes tú que entrar a buscar Ok. investigaciones, Los teorías. libros. Ojo, en el eje de discurso ustedes tienen que manejar mínimo 3 referentes teóricos que hablen o aborden el concepto que ustedes están planteando. Si es clasismo, ¿a qué se refiere con clasismo? Y ojo para todos, cada investigador debe dominar su campo. Entonces, si yo digo el clasismo, yo desde dónde me estoy parando para mirar el clasismo. Es decir, puede ser que hayan varias definiciones y allí tú tienes que revisar quiénes hablan de clasismo y desde esa perspectiva y esa relación que hay con el texto analizado, ¿qué es lo que estoy mirando? ¿Cómo estoy mirando el clasismo desde mi perspectiva y desde la actualidad? Ahora, eso con respecto al concepto, ¿sí? Busca otros referentes teóricos porque el proceso aquí va en que tienen que ser referentes teóricos, tiene puntaje en la evaluación, ¿sí? Entonces esto es para que, por eso quería hacer esto, ¿no? Para poner al día también a las personas que han dejado un ciclo, ¿no? Entonces, tienen que abordar estos referentes. Otra cosa, si tú consideras que en el sujeto contemporáneo existe esta relación clasista, tienes que argumentar por qué y quién lo dice. ¿Sí? O sea, yo puedo decir, yo considero que en la actualidad pasa, ¿por qué? No puede ser solo una conjetura por mi situación o por la situación de otros o por lo que yo observo solamente, sino que también debe estar Claro. argumentado y sustentado sobre miradas de investigadores o investigaciones alrededor de ese tema o de esa mirada, de esa perspectiva del clasismo en el sujeto contemporáneo. ¿Cómo se da? ¿Existe el clasismo? En esa obra, ¿en qué año está escrita? ¿Puedes repetirme, Francis? Fue publicada en el 2012. Ok, entonces, ¿qué implica el 2012 y qué implica el 2020? Para mirar cómo estás viendo desde la actualidad este tema del clasismo. ¿Qué relación tiene con esa postura de la autora en la obra? ¿No? Entonces aquí tienes que entrar más profundo frente al tema. Por eso te he parado aquí, porque ahí esos aspectos tú tienes que profundizar. ¿Ok? Ya, listo. ¿Algo Gracias. más que quieras comentar de la obra, del eje de Mm, discurso? no, eso nomás, maestra. Sí, Ok, está bien. Tengo Francis, que volver a ¿me hacerla. puedes decir cuál es tu pregunta de investigación? Ah, sí. Acá está. Yo me quedé en el ciclo pasado de qué manera la autorreferencialidad construye el clasismo de la sociedad contemporánea de la obra El lenguaje de las sirenas de Mariana del Taus. Pero ahora, así analizando, se me vino otra pregunta que es ¿de qué manera la autorreferencialidad construye al sujeto clasista de la obra El lenguaje de las sirenas de Mariana del Taus? Pero ahí estarías analizando al sujeto de la obra. Si la dejas así, tú estarías analizando el sujeto o el personaje que plantea la obra. ¿Sí entiendes? Claro, en la segunda. Entonces, ya ahí no estarías analizando al sujeto contemporáneo y tú no estarías diciendo que sigue existiendo un clasismo o que ese clasismo Claro, o entonces me digamos quedo lo con que la se primera entiende por pregunta. clasismo. Sí, sí, Ya, quédate con la primera. ya, gracias. ¿Ya? Ok, ok. Eh, a ver, Gabriela, a ver, cuéntanos así a grandes rasgos un poco sobre el análisis de tu texto. Todos acaban a contar un poco para que sepan qué está haciendo cada uno. Así, o sea, no les estoy pidiendo 10 minutos, 5 minutos, solamente a grandes rasgos, para que yo también les pueda dar indicaciones para sus tareas de la otra semana. Sí, igual mañana vamos a profundizar.
Bueno, profesora, yo el ciclo, el ciclo pasado, en laboratorio uno, no, sí, en fundamentos más bien, me quedé en la pregunta que ahora ya le he cambiado porque he cambiado de texto. Entonces, ¿Ya? estoy empezando como desde, bueno, he empezado como desde de nuevo, prácticamente. Igual quiero seguir usando el dispositivo escénico, pero la obra y el eje de discurso ha cambiado. Entonces, ahorita estoy con la novela, porque es novela, no es una obra, es una novela que se llama Lolita, que es de Vladimir Nabokov, no sé si lo he leído. Es una obra escrita, bueno, está publicada por primera vez en 1955. Trata de una relación abusiva desde todo tipo de aspecto de un adulto de 40 años hacia una niña de 12 años. Entonces, bueno, el momento básicamente de la obra, en grandes rasgos, es ¿no? Humbert Humbert, que es un profesor de literatura, tiene esta obsesión y esta atracción obsesiva sexual hacia las niñas de esta edad, o sea, púberes, ¿no? 11, 12 años y bueno, en un momento viaja a Estados Unidos y se queda en la casa de Charlotte, que es viuda y que tiene una hija que se llama Dolores, que tiene 12 años. Entonces, bueno, le empiezan a crecer estos deseos por ella y toma la decisión de casarse con la madre para estar cerca de la hija. Hasta que en un momento la mamá muere, entre comillas, no, porque no se sabe exactamente si se muere, hay conspiraciones de que quizás la mata, pero bueno, se muere la madre y ¿quién queda a cargo? Queda a cargo pues el esposo, ¿no? Humbert Humbert, que era el padrastro de Dolores, que la llama Lolita. Entonces, durante muchos años ellos establecen una relación, ¿no? En donde él la tiene en cautiverio, paseándola por todo el país, en hoteles vagabundos, o sea, en mal estado, ella no lleva clases, no va al colegio. Entonces, ella durante esos años también quiere huir, pero él no la deja, la amenaza con llevarla a una correccional, hasta que en un momento logra escapar con Quilty, ¿no? Bueno, que también es otro personaje que también es abusa. Ay, ¿qué dice? Perdón. Entonces, ella ahí conoce a Richard Schiller, que es con el que se casa, pero Humbert sigue teniendo esta obsesión por ella y la busca, a pesar de que ella tiene 17 años, está casada, tiene un hijo y es pobre, él la sigue buscando y bueno, la encuentra y, o sea, en términos generales es esta relación, ¿no? De obsesión que tiene este señor por Lolita, que es como la describe. Entonces, bueno, he buscado el término a lo que se refiere, ¿no? Lolita o también ínfulas, que es como él las llama, y dice que dentro de esta novela, dentro de esta novela, este término significa o sea, se usa para nombrar a niñas de entre 12 o 14 años como máximo, que tienen un atractivo particular, que no tienen una vida sexual activa, que tienen una inocencia, que tienen una belleza especial por la edad en la que están, y que estas características las hacen llamativas para personas que son como Humbert Humbert, que tienen estos deseos extraños, estas niñas. Entonces, veo un paralelismo o sea, no paralelismo, sino que este término, o estos dos términos, se usan en la vida real, ya por la acogida que tuvo la obra, estos términos en la cotidianidad, en la vida real, también se usan
por ejemplo, Lolita se usa para adolescentes, para definir adolescentes provocativas o llamativas al deseo sexual. Y, por ejemplo, el término ninfet o ninfula se refiere a estas preadolescentes que son, se puede decir que son maduras o activas sexualmente. Entonces, incluso juguetes sexuales, con el nombre de esta, ¿no? En referencia a esta niña, o sea, a este personaje. La obra está en su mayoría escrita en primera persona, que es un relato que lo escribe el mismo Humbert Humbert desde que estuvo en una cárcel antes de que falleciera. Entonces, en su mayoría está escrita en primera persona. Relata su propia vida, siendo consciente de estos deseos que son ilegítimos, pero que constantemente está en justificación de estos mismos, ¿no? Entonces, la obra, tuvo mucha controversia porque se decía, ¿no?, que esta obra está romantizando el abuso, está romantizando la violación a una niña, y bueno, el propio autor dice, ¿no?, que, o sea, si se lo ve de una mirada correcta, no es la normalización de esta relación incestuosa y abusiva, sino más bien de cómo una persona enferma, que en este caso es un pederasta, usa diferentes tipos de estrategias para su abuso, para llegar a la satisfacción de su deseo. Entonces, bueno, de acá hay muchos temas de los que saco, ¿no? La sexualización de menores, un movimiento que es el MAP, que es el movimiento de estos pederastas pedófilos, que buscan que se legalice el mantener relaciones sexuales con niñas menores de edad, ¿no? E incluso tienen su bandera y dicen que es como una orientación sexual, ¿no? Que ahora, conocemos la comunidad LGBTIQ+, entonces lo quieren hacer pasar como si fuera una orientación más. Entonces, ahorita se está dando eso. Gabriela, perdón. ¿Y qué has escogido como eje de discurso? ¿Todavía no tienes eje de discurso? Sexualización de menores. No sé si eso está delimitado. ¿Cómo es tu pregunta? Sí. No, la pregunta no la tengo. Ya. O sea, la anterior era, ¿de qué manera el dispositivo escénico deconstruye el sistema transgresor de la explotación sexual femenina? Pero quiero seguir utilizando el dispositivo escénico. Ahora quiero tocar el tema de la sexualización de menores. Bueno, o sea, no sé en realidad qué verbo voy a usar todavía. Ok. Pero, o sea, sí. Entonces vas a abordar como la sexualización de menores. Por ese lado sería tu eje de discurso. Sí, sexualización de menores o sí, porque infantilización de mujeres es diferente, pero, o sea, están cogidos de la mano todos estos términos. Ok. Te recomiendo que lo vayas definiendo y mañana lo tengas un poco más claro. Uh-huh. ¿Ok? Porque, o sea, el tiempo Sí. es corto, ¿sí? Sí, entonces, sí, me parece estupenda la novela, me parece genial el tema también. Métele, estúdialo, domínalo, abórdalo, o sea, apropiate de él. Y espero que antes del fin de semana más o menos, o en el fin de semana, produzcas la pregunta más claramente, ¿ok? Ya mañana continuamos un poco con el análisis, pero te lo digo para que lo pienses de aquí a mañana. Ok, a ver, Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ay, disculpen que esté con la mascarilla, lo que pasa es que estoy en el trabajo. Bueno, yo todavía continúo digo que todavía porque considero que es un tema, o sea, si enfrento la obra
a la época actual es un tema que todavía no se ha resuelto en nuestro país. Y bueno, yo he agarrado la obra La cautiva de Luis Alberto León, que es un dramaturgo peruano. Él es artista plástico de la Católica. Y bueno, él empezó su relación con el teatro desde que empezó a hacer la escenografía para Juan Carlos Fischer. Él ingresó a la dramaturgia a raíz del Festival Sala de Parto del año 2013 con la obra La cautiva. Él tiene 45 años de edad en la actualidad. Y bueno, un tema que siempre ha sido muy recurrente para él y que siempre lo ha tenido muy presente, hasta inclusive en sus trabajos de artes plásticas, es el tema de las diferentes culturas que nosotros tenemos en nuestro país. Somos de diferentes razas, entonces trata de darle espacio a cada una de ellas y mostrar que es muy importante para nuestro país, que nuestro país no solamente es Lima, sino que es la selva, la sierra, todos los lugares alrededor de esta gran ciudad. Y también de alguna forma trata de mostrar que nuestro país es muy centralista, que todo está en Lima y que no se despliega el tema de la educación quizá para estas poblaciones que se encuentran muy alejadas de la ciudad capital de Lima. La obra La cautiva trata de el cuerpo de una niña que está en la mesa de una morgue. Por cierto, esto refiere a los años 80, ya época en el que empezó la guerra interna, el conflicto armado, y desde el inicio de la obra hay un locutor que refiere a esa época. Todo en la obra nos lleva a ese contexto histórico por el cual estaba pasando nuestro país, por el cual estábamos afrontando todos los peruanos. Y acá tenemos diferentes personajes de la niña que hace referencia a aquellas personas inocentes que eran menores de edad, que eran personas que estaban en el medio del conflicto, que no decidían o bueno, no tenían todavía esta, no tenían esta, o sea, no podían ellos decir, o sea, si yo voy a defender a los militares o si voy a defender a los terroristas, no tenía una posición frente a este conflicto armado. Entonces, lo que representa la niña que está ahí, que es el personaje principal en la morgue, es justamente a estas personas inocentes que han desaparecido, que han muerto, que han sido asesinadas, violadas, que han sido mutiladas y han sufrido tanto a causa de esta guerra interna. Y frente a esto vemos diferentes personajes como por ejemplo un médico forense, vemos a militares, vemos a soldados, vemos también a terroristas porque sus padres que eran profesores eran terroristas, entonces lejos de quizá defenderla, quizá de protegerla, porque ella es una pequeña, lo que hacen es simplemente ser indiferentes ante eso. Entonces, cuando llevan el cuerpo de la niña a la morgue, ella se levanta en una mesa fría y justamente todo lo que pasa alrededor es frío y da ese ambiente, la parte poética, o sea, te da ese ambiente de terror, de frío que estaba pasando por esas épocas toda la población peruana. Entonces, la indiferencia de todos, lejos de quizá el Estado cuidar a los inocentes que nada tenían que ver porque no habían tomado decisión acerca de una postura política. Entonces, lejos de ser cuidados, son expuestos porque el cuerpo de esta niña es preparada y limpiada para que los militares luego vengan y cometan la necrofilia con esta criatura. Y ese es el argumento de la obra. Ya yo
uno de los temas principales que hay definitivamente es el terrorismo, la guerra interna. Otro de los temas que ya son más secundarios es la indiferencia social, el clasismo, el racismo, el abuso de poder. Entonces yo me estoy inclinando más por el tema de la indiferencia social, que si bien es cierto Tienes, perdona, disculpen que los cortes, ¿sí? Sí. Cuando los cortes porque necesito ahí que aclare. ¿Qué es esto? ¿Cómo tienes tu eje de discurso, Diana? Mi eje de discurso. A ver. Ok, la pregunta que yo saco a raíz de este análisis, la formulación de mi pregunta es: ¿de qué manera el uso de los elementos del teatro documental construyen la indiferencia social en la versión libre de la obra La cautiva de Luis Alberto León? Ok, ojo con esto de indiferencia social, que es algo que yo te he dicho varias veces, porque si digamos que yo hiciera un análisis y vas a ver que en algunas y en varias obras voy a encontrar la indiferencia social. Entonces el tema es tan grande, Diana, que hay que delimitarlo un poco, ¿sí? Si esa indiferencia social está relacionada con la marginalidad, si está relacionada con la enajenación, si está relacionada, ¿cuál sería el marco temático ese puede ser un tema general, pero ¿cuál sería su marco temático? ¿Y cuál sería el tema específico que tú abordarías allí? ¿Sí? Yo no sé, ¿sí? Recuerda que estás tocando esto del conflicto armado, ¿qué temas? O sea, yo creo que el gran marco temático es ese conflicto armado, ¿sí? En Perú. Es el marco temático. Ojo, el marco no quiere decir que es su tema, ¿sí? Es el marco en el que se enmarca. ¿A qué? Valga la redundancia. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque cuando ustedes plantean, tienen que explicar ese marco temático. Es decir, van de lo general a lo específico en su planteamiento del problema. ¿Sí? Entonces, el marco temático es el conflicto armado. ¿Sí? ¿Cuál sería el tema general? No, yo no sé, o sea, ¿cuál sería el tema general? No sé, ahí tendrías que mirar. ¿Y cuál sería el tema específico? Y en el tema específico es donde está ese eje de discurso mucho más delimitado. ¿Sí? Entonces, claro, la indiferencia social, ¿a qué? ¿Frente a qué? ¿Sí? Entonces ahí, por eso te digo, marco temático, conflicto interno armado. Está bien. ¿Cuál es el tema general? ¿Sí? Por ejemplo, uno como un tema, por ejemplo, como un marco temático, digamos, la dramaturgia en Perú. ¿Sí? Como tema general, la dramaturgia en Perú en la época de la conquista, de los años tantos a años, sí, el tema ya se va delimitando. Y el tema específico es la dramaturgia en la obra de tal autor o en tal obra. Entonces ya se delimitó mucho más al tema específico. Más o menos, entonces tu gran marco es el conflicto armado, pero me tienes que aterrizar el tema general y el tema específico. Y en ese tema específico está tu eje de discurso. ¿Va? Eso te lo dejo para que lo estudies, para que lo revises y mañana lo trabajamos. Mañana lo vamos a trabajar en la sesión. Traten de leer un poco más sobre sus ejes para poderlos aterrizar, sobre todo las personas que todavía no los tienen ajustados. Recuerden que el objetivo del curso es que ustedes tienen que entregar todo el plan de tesis más estructurado y apropiado. ¿Ok, Diana? Listo, maestra. Gracias. Ok, gracias a ti. A ver, Stephanie, Cilia. Ok. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Porque mi internet también es un poco malito. Ok. Bien, yo sigo tomando mi obra La Gaviota, de Anton Chekhov. Bueno, yo he hecho mi pequeño escrito nuevamente, después de haber leído más respecto al contexto histórico de Chekhov. Voy a leerlo un poco y luego digo mi pregunta, ¿sí? Okay. Bueno, Anton Chekhov fue un dramaturgo y médico ruso, nacido en 1860 y murió en 1904. La Gaviota se estrenó por primera vez en 1896, siendo un fracaso, por las nuevas concepciones dramáticas que, junto a su peculiar manera de comprender la vida y a los hombres, no fue entendida por el público ruso.
Sin embargo, años después tuvo éxito en su segundo estreno en el Teatro de Arte de Moscú, gracias a la alianza con Stanislavski y en conjunción a las innovaciones en la representación escénica. El contexto en el que fue escrita la obra fueron años después de la abolición de la servidumbre. El pueblo ruso estaba a merced de reinados, en este caso los zares, que ejercían opresión. Esto desembocó en terrorismo y los revolucionarios fueron desterrados. El país quedó a merced de corrompidos aristócratas que no generaban un cambio en el país, sino que mantenían el sistema patriarcal y semifeudal, mediante hábitos y formas de comportamiento ya petrificados y obsoletos. Es justo por eso que Chekhov contaba en sus historias, bueno, nos contaba en sus historias cuando nos decía la vida tal cual es, él siempre la plasmaba en sus historias, ¿no? En La Gaviota, propiamente dicho, al igual que todas sus obras teatrales, Chekhov plantea innovaciones revolucionarias, el uso del subtexto, el conflicto interno, ya no hay más protagonistas ni antagonistas, y los temas son más triviales y complejos como la vida misma, ¿no? Es considerada una comedia para Chekhov, pasando a ser un drama moderno. Se entiende, bueno, es lo que he investigado, como un intermedio entre tragedia y comedia, tal como se conocía en el clasicismo. Este cambio supone eliminar la tragedia como perteneciente a héroes, reyes o linajes aristocráticos, para desaparecer la distancia social entre personajes y el público. En La Gaviota se tematiza principalmente en la función creadora del artista, haciendo uso de la metateatralidad. Tenemos actores, escritores y gente común y corriente. Todos los personajes tienen contradicciones. Por un lado actúan de una manera, pero subyace en el subtexto justamente eso que verdaderamente desean. El conflicto siempre es interno y se muestra en cada personaje. La acción está siempre ligada al subtexto. Esta obra está escrita en 4 actos y hay un salto de tiempo entre el acto segundo y el cuarto acto. Bueno, ahora sí voy a hablar respecto a Nina como tal, que es de donde saco un poco mi problematización. El personaje de Nina, que es mi referencia y de donde parte mi problematización, es una joven que desea ser actriz, tiene una idea superficial de lo que es actuar. Sus referentes son la madre de Treplet, que es una actriz famosa, pero que todavía sigue con ciertos clichés propios de su arte y de su época. Nina es un personaje que es un personaje que debe seguir con roles establecidos muy marcados para las mujeres en su tiempo, en la época en que está escrita, como el sistema patriarcal que domina a las mujeres por roles, ¿no? A la que siempre influye para que ellas se casen y sean madres. Es como la labor que tienen que hacer. Y la realización personal, en este caso, yo lo veo como la profesión que ella decide ejercer, porque ella lo decide, la actuación, el arte, queda siempre relegada a un segundo plano, ¿no? Siempre como que están, digamos, dominadas por lo que tienen que hacer por ser mujeres. Y bueno, Nina en la obra rompe eso y decide dejar a su familia, que no estaba de acuerdo con el arte, y seguir sus sueños, ¿no? Eso es lo que principalmente he hecho aquí en mi Word. Respecto a eso, yo tengo, igual sigo un poco, pero lo voy a volver a mencionar, la pregunta que es, ¿de qué manera la autorreferencialidad deconstruye los modelos hegemónicos de la mujer en el personaje de Nina en la versión libre de La Gaviota de Anton Chekhov? Ok, Cilia, está bien. Habría que mirar un poco si deconstruye esos modelos hegemónicos de mujer en el personaje. Bueno, esto ya lo vamos a conversar un poquito más mañana, ¿sabes? Porque puede ser que sea el modelo hegemónico en el personaje. Yo no sé si es en el personaje o en la actriz personaje. Yo lo sé, ¿me entiendes? Pero lo que pasa es que no lo puedes enfocar solamente al personaje porque es como que estás viéndolo. Yo puedo decir, deconstruir los modelos hegemónicos a partir del personaje de Nina. O sea, femenino a partir del personaje de Nina. ¿Sí me entiendes? Pero sí. no puedes decir el modelo hegemónico en el personaje, porque entonces estaría enfocándose al trabajo del personaje y no Claro. es en ello. Puedes tomarlo,
para revisarlo. Además, recuerda que tú te estás autorreferenciando, Sí. ¿sí? Y de una u otra manera tú estás deconstruyendo ese modelo por, digamos, lo que haces o por lo que has decidido en tu propia historia, Ujú. ¿ya? Entonces ahí, ojo en esa redacción. Revísalo Ya. para que mañana lo podamos trabajar en clase, ya en grupo. ¿Ok? Gracias. Ok, Silvia. A ver, Gabriela, por favor, cuando estemos en clase, me gustaría que estés sentada, que no estés con el celular, o sea, para todos, ¿sí? Porque estamos en clase y entonces, claro, imagínense, mientras ustedes hablan así, yo me echo en la cama y les escucho así mirando el celular. O sea, no es por ti, lo digo por todos, por ti también, pero estás ahí, entonces, ojo, chicos, porque la otra compañera está explicando, entonces, escuchen, escuchen porque esto les va a servir a ustedes y no porque no estemos en el espacio presencial o en el mismo espacio-tiempo, quiere decir que, escucha, me relajo. No, ojo, ojo, ojo con la clase. Entonces, dispongan su espacio, monten el simulacro como quieran, porque finalmente esto hace que pase eso. Entonces, si tienen que estar ahí, me siento y me preparo para estar en la clase. ¿Ya? Por favor, no es un regaño, no es nada, simplemente les digo que es importante para, digamos, tener unas mínimas reglas de convivencia en el curso, ¿vale? Ok. A ver, bueno, vamos a escuchar a los demás que están hiperentrenados en exponer en 2 minutos, 3 minutos. Entonces, van a explicar un poco su análisis de texto ya, para que más o menos todos sepan qué es lo que están haciendo, porque fíjense que cuando escuchan a los otros dicen, ah, mira que está trabajando, es bien, bien interesante. ¿Ok? Entonces, Yamile, por favor, explica a grandes rasgos tu texto. Grandes rasgos. Ok, yo escogí la obra Psicosis a las 4:48 de Sarah Kane. Fue la última obra que escribió Kane antes de suicidarse. Fue escrita a finales de los 90 y publicada en el 2000. Bueno, para contextualizarnos un poco, ya en Inglaterra durante los años, porque Kane es de Inglaterra, en los años 80 estaban gobernados por Margaret Thatcher, estaba el thatcherismo, y el thatcherismo hizo que se privatizaran un montón de empresas, lo cual ocasionó desempleo, protestas, y adicional a esto también existía una ética moral, la ética victoriana, aún se conservaba estrictos códigos de conducta, lo cual también se traslada al teatro, porque el teatro era muy aburrido, muy ético. Entonces necesitaban un cambio. Y ya para los años 90, con el gobierno de John Major, que también estuvo marcado por crisis económicas, pero económicamente fue más positivo para el teatro, porque esto ocasionó que surja el movimiento Interface, el cual tenía como fin, como su mismo nombre, Interface, en tu cara en español, es como invadir el espacio del espectador, enfrentándolo a situaciones incómodas, situaciones que antes, de las cuales no se hablaba en el teatro, de lo cual Sarah Kane también es parte. Bueno, eso sí que Sarah Kane crea esta obra Psicosis a las 4:48, en la que crea una estructura innovadora. Esta obra no tiene un espacio ni tiempo definido, no tiene personajes definidos tampoco, no sigue para nada las reglas aristotélicas, e incluso la estructura de la obra forma parte de un componente visual, o sea, la forma en la que está escrita también te dice mucho. En síntesis, es una estructura fragmentada. Y bueno, lo que Kane cuestiona en su obra, ella cuestiona la represión, los estrictos códigos de conducta, y esto, me olvidé de hablar de qué trata la obra. Bueno, la obra es como un viaje a esta mente fragmentada de una persona depresiva que está totalmente disconforme tanto consigo misma como la sociedad en la que ella está viviendo. Y a pesar de ella estar internada en un centro psiquiátrico, en la cual la medican constantemente para que ella pueda reinsertarse en la sociedad, ella se resiste, y la única salida a todo el caos que vemos que tiene es la muerte, el suicidio.
Y bueno, de esta obra saqué que Keynes cuestiona la represión, los estrictos códigos de conducta, lo cual me lleva a la idea de biopolítica de Michel Foucault. Que la biopolítica consiste en una estrategia de dominación sobre el cuerpo que pretende incrementar un mecanismo productivo a través de instituciones disciplinarias. Como en la obra vemos, la institución disciplinaria es el centro psiquiátrico. Y bueno, ¿cómo lo relaciono con la actualidad? Bueno, ahora el poder ya no se ejerce de forma opresora a través de instituciones como se daba antes, como lo que vemos en la obra, sino que ahora se da de una forma inteligente, de una forma seductora, haciendo que el sujeto ya no lo sometan otros, sino que se someta por sí mismo, sin necesidad de darse cuenta. A esto se le llama la psicopolítica. Este término es propuesto por Byung-Chul Han, que trata de ir más adelante del término de biopolítica de Foucault, ya basándose en el siglo XXI. Y la psicopolítica viene a ser esta nueva forma de dominación en la que el sujeto se somete por sí mismo. Entonces, ya no estaríamos hablando de una sociedad disciplinaria a través de instituciones, sino de una sociedad de rendimiento en la cual el sujeto se autoexige a sí mismo y también tiene mucho que ver, tiene mucho protagonismo de los medios tecnológicos, las redes sociales, que impulsan a que el sujeto se lleve a sí mismo al límite, dejando como consecuencia crisis, ansiedad y depresión. Y bueno, es como tratar de darle una nueva mirada a la obra. Y mi pregunta de investigación es, ¿de qué manera la multimedia construye la psicopolítica en la sociedad de rendimiento en la obra Psicosis a las 4:48 de Sadek? Bueno, en la adaptación de la obra Psicosis a las 4:48. He buscado otros análisis. Uno de los referentes es la tesis que presentó un alumno del ENSAD, Malpartida, pero él toma un punto de vista muy diferente al que yo estoy tomando. Él busca deconstruir el término del sujeto. Él utiliza esta fragmentación de la obra y la lleva el término también con el internet, cómo el sujeto se fragmenta al abrir varias páginas, cómo fragmenta el lenguaje a través de abreviaturas, de emoticones, y cómo se autorreferencia a sí mismo también a través de él en su obra genera un diálogo con Kane, y no sé, es una mirada muy loca para mí Y si cuando te das leí. cuenta, ese texto, o sea, él lo que hace en ese texto un poco es jugar, es como trasladar esta idea de la mente de Sarah Kane a su mente y a su Ajá. mundo, ¿sí? Incluso en su propio diálogo con la obra, con los videojuegos, ¿no? Entonces un poco como que esta estructura la traslada y la mira desde su perspectiva, desde su mente, nos traslada a ella un poco, ¿ok? Sí, creo que ahí coincidimos con el uso de los medios. También he visto otros análisis, Ok, pero creo que también van por hoy. mañana vamos a ver los Ujú. análisis. Perdón que te corte, ¿sí? Es que Ok, necesito irlos ok. todos y esto. Pero mañana, o sea, por favor, para mañana tengan los análisis, miren otros, porque necesito que hagan un trabajo. Bueno, no es un trabajo, es para trabajar en clase, ¿sí? Pero quiero que profundicen, porque se dan cuenta que cuando ustedes empiezan a dominar el texto, es súper bacano oírlo. ¿Sí? Entonces quiero mañana que lo tengan claro, pero está bien. Mira tú, Yamile, si es en la adaptación o es inspirada, o es que estás adaptando el texto. Ojo ahí, tienes que decidir eso. ¿Ok? Ah, ok. Ok, a ver, Daniela, cuenta a grandes rasgos. O sea, solamente cuente de qué va la pregunta y ya, ¿sí? Por hoy, Ya. para saber más o menos. Sí se me escucha, ¿no? ¿Sí? Sí, ya. Bueno, mi análisis de mi obra es la obra Cruzar la calle de Daniela Maru Silva. Esta obra fue escrita en el año 2014 y publicada por el dramaturgo peruano. La obra nos cuenta la historia de 5 personajes donde sus vidas cambian a través de un suceso, el atropello del perro. Al perro lo atropella el personaje Tomás. Es un personaje principal, el cual sus características es de que es un tipo violento, conflictivo, esposo de Graciela, quien es la que sufre de violencia por parte de su esposo. A lo largo de la obra se van anexando historias. La hija de estos esposos con el receptor de este atropello del perro.
Esta obra está escrita en el año 2014. Dentro del contexto en el que se escribe la obra, el autor, Daniel Amaru Silva, relata las vivencias que él tuvo dentro de la sociedad peruana, donde se vivían realidades como violencia de género, racismo, pérdida, y realidades que surgen hace 6 años y que siguen surgiendo en la realidad. El autor también quiere hacernos ver cómo es Lima a través de Lima, por eso no plantea una escenografía. Lo único que plantea es una silla dentro del escenario. Yo estoy desligando de mi tema la violencia de género, lo cual dentro de la obra, su estructura social y el tipo de sociedad que se manifiesta en la obra es dentro de la familia, es un hogar patriarcal, donde es tradicionalmente en la sociedad peruana autoritaria y machista, con lo cual refiere al varón en el predominio de la organización de la estructura de la familia, asignando a la mujer un rol inferior. Dentro del tipo de familia también que se da en la obra es que tienen un nivel socioeconómico bajo, el cual esto es como un factor de lo cual las mujeres tienen este riesgo de sufrir violencia porque desconocen de información sobre sus derechos y padecen de la dependencia del hombre. Entonces, yo es lo que estoy abarcando y me estoy, enfocando es en Graciela, el personaje que padece de violencia de género. Y mi pregunta de investigación es de qué manera el teatro testimonial evidencia la violencia de género dentro del estado de emergencia por el COVID-19 reflejada en el personaje de Graciela en la obra Cruzar la calle de Daniel Amaru Silva. Ojo, Daniela, ojo con reflejada, a partir o teniendo en cuenta, oye, sí, porque si reflejar el personaje y tú dices, pero ¿qué pasó ahí? Sí, ojo, eso te lo he corregido varias veces, cuidado. Ok, bien. A ver, Diego, cuéntanos de qué va tu texto y tu pregunta. Ya, ok. Yo estoy cogiendo la obra, o hecho, más que obra, es la novela, 1984 de George Orwell, ¿no? Orwell refleja en esta novela un régimen totalitario, un régimen donde la forma de pensar, donde el diálogo, donde las relaciones personales se han abolido, se han suprimido, ¿no? Aparte de eso, también dentro de la propia sociedad, por así decirlo, hay una especie de represión completa, hay una vigilancia extrema a cada ciudadano dentro de sus propios hogares, en cada espacio, se manipula la información, se trastocan las noticias, todo para que el régimen de turno quede siempre arriba, quede como el gran héroe, ¿no? Vale la pena destacar que en todo gobierno totalitario se propone como base controlar el pensamiento, que es lo que ocurre en la obra, lo que dicen las propagandas, los medios de comunicación, qué se puede comentar en público los ciudadanos, qué opinión tienen los ciudadanos del dictador o del monarca, ¿no? Las consecuencias que estas formas represivas tienen en los ciudadanos son devastadores, al punto que destruyen, o quizá lo único que distingue al ser humano, la memoria, los recuerdos, los sueños y los deseos, los gustos y opiniones personales, y por supuesto la capacidad de cuestionar, criticar y pensar. Todo eso está abolido, ¿no? Y es jocoso, porque Orwell escribe esta obra justo después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente se publica en 1949, ¿no? En una época marcada por regímenes totalitarios por completo. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la Alemania nazi bajo la dictadura de Hitler desde el 33 al 45, la dictadura fascista de Franco en España, que es del 36 al 75, la dictadura comunista de Stalin en Rusia, que es del 22 al 52, la dictadura fascista de Mussolini en Italia, del 22 al 43, la dictadura de Salazar en Portugal, de 32 al 68. Entonces, el mundo en sí se encuentra gobernado prácticamente la zona europea, las grandes potencias, bajo regímenes totalitarios, ¿no? Bajo este clima, él escribe esta obra para denunciar ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, no es difícil relacionar esa estructura social con la actual, por así decirlo.
No es que vivamos en regímenes totalitarios, no es que vivamos en sistemas opresores, por así decirlo, ¿ya? Pero sí vivimos en un sistema piramidal, por así decirlo, mientras las clases altas y adineradas son grupos chicos que controlan gran parte de la sociedad. Luego está la clase media que en la sociedad planteada por Orwell son los que se encargan de trabajar prácticamente, son los que tratan de llegar a todas costas a esa clase acomodada que tiene el control, ¿no? Y finalmente está la gran mayoría de la población, que es la parte más baja de la pirámide, ¿no? Que es la que, reviviendo toda la información que cae desde las esferas superiores bombardeados por el mecanismo de control, ¿no? Ahora, llevándolo a un plano más simbólico, en la cúspide de la pirámide, en la cúspide de esta pirámide, se encuentra el ente invisible en la obra, que es el gran hermano, aquel que todo lo vigila y todo lo controla, llegando incluso a tomarse como si fuera una divinidad, ¿no? Económicamente también se presenta ciertamente una desigualdad muy marcada, ¿no? Donde las personas que se encuentran hasta abajo de la pirámide social viven con miserias dejadas por las que se encuentran más arriba de la pirámide. Bajo todo esto, yo como dije ya comento, si bien no vivimos en algo similar actualmente, sí se puede encontrar ciertas similitudes, o se encuentran ciertas similitudes entre esta sociedad marcada, entre esta sociedad controlada a través de medios de comunicación, con lo que actualmente yo defino en mi pregunta, como mi eje de discurso, el apartheid de la corrección política, o el apartheid de lo políticamente correcto. Para esto, ¿y por qué lo digo? Primero defino lo que es la corrección política. La corrección política se utiliza para describir el lenguaje o las políticas o las medidas destinadas a evitar ofender o poner en desventaja a ciertos grupos particulares de la sociedad, ¿no? Luego, esto nos lleva también a tener una forma, por así decirlo, a tener en cuenta que el poder, como bien define Foucault, no es algo que se mantiene actualmente a través de un sistema o de un ente, ¿no? Ahora el poder es distinto, el poder está en cada uno, el poder es algo cíclico, el poder no está en una institución, ¿no? Es el nombre que se presta el poder en sí es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada, ¿no? Así, la corrección política se configura como una estrategia de poder difusa que consiste en la generación de códigos de habla que indican lo que es bueno y lo que es reprobable, corrigiendo de esa forma el discurso público hacia determinadas concepciones ideológicas, lo que contribuye a una politización de todos los espacios sociales y académicos, ¿no? ¿Por qué digo apartheid? Porque el apartheid fue una serie de medidas legales según las cuales una minoría de personas blancas segregó a una mayoría de personas negras en Sudáfrica desde el 84 al 91. Fue una política que ya no está, ya no existe, ¿ya? Lo que yo hago es traer el término, ¿ya? Y por extensión denomino apartheid a cualquier tipo de diferenciación social dentro del contexto de una nación, mediante la cual un sector de la población tiene plenos derechos y otro sector se relega a un estatus marginal. Esta segregación se da en los nuevos medios de comunicación, en las redes sociales, bajo la premisa de la cultura de la cancelación, de la censura, de cancelar lo que no es políticamente correcto y por lo tanto no se tiene que tolerar, ¿no? Bajo este discurso, lo cual genera una paradoja en sí mismo, porque segregar las libertades de uno para mantener las libertades de otros da una forma de lo que es la tolerancia represiva. Y esto, bueno, la tolerancia da también lo que es la paradoja de la tolerancia, que lo define Karl Popper, ¿no? Que es la tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Este planteamiento no significa que debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes o que no están de acuerdo a nuestra propia línea política, mientras podamos contrarrestarlas con argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública. Su prohibición o prohibir la libertad de los demás sería poco prudente en sí. Entonces, bajo esto, lo que es apartheid de la porción política nos da, o por mucho lo traigo a colación con esta cultura de la cancelación que está
de moda o que ocurre en las redes sociales o que ocurre en la sociedad a través de denuncias falsas, a través de funas, a través de varias formas o varios métodos que se realizan, ¿no? Cancelar a alguien significa dejar de respaldar a esa persona. El acto de cancelar podría implicar boicotear la película de un actor o dejar de leer o promover las obras de cierto escritor. Usualmente se debe a que la persona ha expresado una opinión objetable o ha actuado de una forma que resulte inaceptable, ¿no? Lisa Nakamura, que es una profesora de Michigan, ella lo define como un boicot cultural, un acuerdo para no amplificar, potenciar o dar dinero. La cultura de la cancelación nació de un deseo de control. Las personas tienen un poder limitado sobre lo que se les presenta en las plataformas de las redes sociales, que son conocidas por estar mal reguladas. Bueno, ese es prácticamente el eje de discurso que manejo, ese es prácticamente el análisis que encuentro y la relación que encuentro entre la obra y lo que ocurre actualmente. Ok, Diego, ok. Me gustaría que la próxima vez hables un poquito más pausado para poder, o sea, es bacán ese análisis que haces porque empieza o sea, hay conceptos de verdad bien interesantes. Está, por ejemplo, este término de la tolerancia, que es un concepto que a mí no me gusta, porque uno no, o sea, esto de tolerar, sí, o sea, las palabras empiezan a tener otro tipo de relación dentro de este tipo de posiciones que se ven dentro de, en este caso, las redes sociales, a través de los diferentes medios, ¿sí? Y cómo, digamos, esto se convierte en un arma para poner a los mismos sujetos en oposición, ¿sí? En ponerlos en contra, ¿sí? De hecho, ya la guerra no es que es un colectivo contra alguien,